¿Qué está pasando en el mundo? Nueva amenaza del presidente de Rusia, Occidente y la OTAN, que tratan de conseguir sus objetivos por la fuerza, por medio de la expansión de la OTAN en la geopolítica mundial sin ningún control, destruyendo la estabilidad de la región para bloquear y neutralizar cualquier modelo alternativo de desarrollo, utilizando sanciones económicas y comerciales ilegales para derrocar gobiernos indeseables y alentar conflictos militares, aumentando la confrontación de varias regiones del mundo con sus provocaciones descaradas. Hoy vemos las consecuencias en Ucrania. Este duro mensaje que dio a conocer su postura con Occidente y los aliados. ¿Seguirá con su operación especial en Ucrania? ¿Cuál será la respuesta de Estados Unidos y los aliados a este mensaje del presidente de Rusia? Estaremos informando. Escuchemos. Estados Unidos y sus satélites apuestan por el factor de la fuerza. Prácticamente destruyeron la arquitectura de estabilidad estratégica construida durante décadas. Se expanden geográficamente de forma agresiva con la ampliación de la OTAN. Para sofocar y bloquear cualquier modelo alternativo de desarrollo, utilizan sanciones económicas y comerciales ilegales, la técnica de las revoluciones de color para derrocar a gobiernos indeseables y fomentar conflictos militares, así como aumentan el grado de tensión y confrontación en varias regiones del mundo con sus provocaciones descaradas. Hoy estamos viendo las graves consecuencias de tales acciones en Ucrania. Gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia. Margarita, hagamos primero que todo, digamos, un balance de lo que ha sido en general toda esta guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. ¿Cómo se fueron dando las cosas? Bueno, pues básicamente, como todos sabemos, Ucrania vivía un momento en su historia en el que estaba metida entre dos mundos, ¿no? Era o la Unión Europea o Rusia. Y después de lo que todos vivimos de las protestas del Euromaidán y lo que pasó precisamente con la invasión en el 2014 a Crimea y el famoso referéndum que se hizo de manera arbitraria violando el derecho internacional, estábamos pendientes de qué iba a pasar con la región del Donbass y el conflicto en el Donbass, y finalmente termina esto en una intervención militar que Putin llamó una operación militar rápida, y evidentemente esa operación militar especial que iba a ser muy rápida no lo fue. Fue una operación militar que nos llevó a una guerra que todavía estamos, digamos, viviendo y que ha traído, yo diría, muchos analistas afirman los errores de Putin en esta guerra, ¿no? Porque creo que hubo varias cosas que no se previeron, o que hubo un mal cálculo quizás político cuando se inició, violando por supuesto el derecho internacional, porque esto es sin lugar a dudas una agresión. Aquí no hay un casus bellum que la justifique bajo ninguna circunstancia. Entonces, una de las primeras cosas que hay que decir es: Putin se equivoca pensando o subestimando la respuesta ucraniana y la resistencia, además de un ejército de voluntarios. Son 100.000 voluntarios que están siendo además armados. Y yo diría que ese va a ser uno de los problemas a futuro, ¿no? Porque cuando tú armas población civil para responder a situaciones militares como esta, pues la guerra se vuelve una guerra prolongada, uno, y dos, ¿cómo haces para el desarme? Entonces yo diría que un primer análisis que podemos hacer nosotros es la duración. Esto se ha desbordado de los, digamos, territorios que había logrado ocupar Putin, que había logrado entrar. Ya son más de 6.000 kilómetros cuadrados que él ha tenido que retroceder. Y eso genera, digamos, una sensación de desconfianza y de hacia dónde van en Rusia. Todavía tiene el apoyo de las élites. En cuanto a la población, es difícil saberlo. Es difícil saberlo, digamos, por la restricción en los medios de comunicación, pero sin embargo vemos que las fronteras estuvieron desbordadas en algún momento de rusos. Cuando se llamó a la movilización general, los rusos yéndose para Turquía, para otras zonas. Entonces ahí ya hay un apoyo que empieza a flaquear, ¿no? El segundo punto tendríamos que decir que tiene que ver con la OTAN. Todo esto se genera por la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, una expansión que había empezado desde hace mucho tiempo, una Rusia que quiere mantener sus zonas de influencia en el área postsoviética, y que, contrario a lo que se pensaba, esto lo ha ido alejando de esas áreas de influencia, y no solamente ha alejado a Rusia de sus áreas de influencia, sino que lo otro que ha causado es una ampliación de la OTAN. Fíjate que tenemos 2 nuevos ingresos a la OTAN, 2 nuevos miembros en la OTAN y miembros cercanos también a Rusia, digamos, en términos de vecindad.
Y el otro tema es qué tan fuerte fue ese apoyo que Rusia esperó tener de China, ¿no? Y el apoyo de China ha sido un apoyo, como es China, bastante hermético. Yo no intervengo en los asuntos internos de otros países, yo en esto no me meto, y yo diría un poco del jabón Poncio, ¿no? Me lavo las manos y no entro aquí, pero en términos económicos ese apoyo, digamos, ha sido más firme. En términos económicos, por lo que vemos que se está viviendo hoy con el tope del precio del petróleo, que dicen, bueno, aquí los que le compren petróleo a Rusia a $60. Hoy inician además todas el embargo, pues las sanciones, el embargo que se ha impuesto, y China dice, yo siempre he tenido una relación comercial con Rusia y lo que nos convenga a los dos. Pero entonces yo diría que esas tres cosas, una prolongación de la guerra en el tiempo, que va a empezar a hacer flaquear los apoyos de Putin internamente, en términos de internacionales, vemos que Putin está aislado. Sí. Internacionalmente Putin se fue quedando sin amigos, y creo que ese primer momento donde se pensó que algunos, digamos, más prorrusos, sí, decían, este es el momento en el que Rusia se va a fortalecer, pensaron que esto iba a ser como 2008, Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, pensaron que iba a ser como 2014 Crimea, y resulta que ese cálculo falló. El segundo punto, entonces, además del aislamiento de Putin, es una imagen desgastada internacionalmente, y bueno, aquí hay un tercer factor que hay que tener en cuenta, y es el tema de los alimentos, el tema de la subida de precios, sobre todo de los granos, y esto es algo que puede afectar el Medio Oriente mucho. Los principales importadores de granos ucranianos están ahí, Medio Oriente y África, Sudán, Egipto, 69%. Entonces Turquía ha sido, digamos, ha contribuido a que ese grano pase por ahí, ya ha disminuido los efectos, pero no de la manera que se esperaba. Entonces yo creo que este es como el balance general, y me atrevería a decir creo que la invasión a Ucrania fue un error y está desgastando la posición de Rusia internacionalmente, y la imagen de Putin internacionalmente lo ha dejado aislado. Margarita, bueno, completo, digamos, análisis de estos casi 10 meses de guerra, pues trataste de resumir de la mejor manera posible. Yo también quería que conversáramos sobre la amenaza nuclear, ¿no? Que va y viene. En este momento, pues se ve alejada, no se volvió a hablar, pero en un momento sí estuvo muy caliente. ¿Cómo vemos esto en esta guerra? También ¿en qué quedará todo este tema de la energía y hacia dónde vamos? Bueno, pues con respecto a la amenaza nuclear, esto tiene que ver precisamente con la prolongación de la guerra. Sí. Putin tuvo que empezar a crear nuevas estrategias mucho más agresivas, y se aunan las dos cosas. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo con respecto a el tema energético. Uh-huh. Una de las cosas que vemos que está pasando hoy en Ucrania es que los bombardeos que está haciendo Putin son a centrales energéticas. Nosotros sabemos que históricamente, en todos los momentos, Rusia y la Unión Soviética, y hoy otra vez Rusia, utilizan el invierno como una estrategia de guerra. Entonces golpear la infraestructura energética es una de las herramientas para presionar a la población a una rendición, y creo que esto tiene un efecto contrario. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Duro mensaje de Vladimir Putin a Occidente y la OTAN. Los culpa de la inestabilidad de la región y de la expansión descontrolada de la OTAN en la zona. El volcán de fuego en Guatemala. Se activó una nueva etapa de erupción en la zona, poniendo a las poblaciones y las autoridades en alerta. Te invito a ver el video. Estados Unidos proporciona sistemas de misiles más avanzados. El Pentágono planea enviar a Ucrania baterías Patriot diseñadas para eliminar misiles y neutralizar amenazas más avanzadas. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios, cómo ve la situación, y activa la campanita. Gracias.